Buenos días, colaboradores, ¿cómo están? Hoy hemos preparado algo diferente a lo que normalmente hacemos. Esta ocasión hemos empezado o estamos iniciando con un programa de capacitación de lo que es el aislamiento térmico en cuanto a su diseño, sus métodos de instalación, de dónde nace, por qué se instala, cuáles son las consideraciones que tenemos que llevar a cabo, y va a ser de entre 10 y 15 sesiones. De eso depende de cómo avancemos en cada sesión para no hacerlo más largo. Todo este plan lo ha diseñado nuestro PMP de cabecera, Javier de Luna. Sí, amigos. Que me gustaría, Javier, platícanos un poquito de lo que preparaste y de lo que vamos a estar viendo en estos temarios. ¿Qué tal, colegas? Un gusto. Habla Javier de Luna de este lado. Como bien lo platica Fernando, la intención de este programa que estamos haciendo y que es la prueba piloto del día de hoy es de un manual de aislamiento en el cual tendremos varios temas, como ya lo platicamos en un video anterior, para desarrollar a las personas y poder acercarlos a lo que es el tema de aislamiento térmico en toda la industria. El primer tema de hoy, con el cual vamos a empezar, Fernando, es el capítulo 1 del manual del aislamiento térmico, el cual vamos a hablar de la eficiencia térmica en todo lo que es el contexto general de los países y ciudades en específico. ¿Para qué? Para acercar a la gente y que sepa cuál es la importancia de poder entrar a hacer aislamiento térmico en todos los procesos industriales. Bueno, tanto industriales como en la construcción, ¿verdad? Claro. Cabe mencionar que lo importante de mencionar un tema específico de eficiencia energética tiene la finalidad de hacernos sensibles a lo que está sucediendo allá afuera, porque muchas veces creemos que la eficiencia energética se da sola al tener nuevos equipos, al tener mantenimientos constantes, al tener una industria funcionando al 100%, pero no es así. Tiene muchos detalles que tenemos que entender. Por ejemplo, la función política en la eficiencia energética es muy importante porque ellos son los que ponen el marco legal en donde nosotros tenemos que movernos. Entonces, basado en eso, y corrígeme si me equivoco, es donde se hacen todos los estándares de calidad, todos los estándares de especificación y todos los estándares de ahorro energético. En cuanto vayamos avanzando en el programa, van a poder ir viendo cómo se hace esto y cómo llegamos al detalle de decir qué porcentaje de eficiencia quiero en mis sistemas para saber cuánto dinero voy a ahorrar. Eso lo vamos a ver, pero primero tenemos que entender la generalidad. Es correcto, Fernando. Como les comentaba, vamos a dar inicio al primer tema o capítulo mencionado actualmente, que es el eficiencia energética, en el cual vamos a hablar un poco contexto general. Si hablamos nosotros de eficiencia energética, queremos que entienda la gente o las personas, los colegas, los ingenieros, toda la gente de la industria. Estamos hablando de eficientar el proceso con el cual nosotros transformamos un producto. Es decir, cuando vamos a hacer un bien o un servicio, nosotros necesitamos ocupar transformación, industria, construcción, luz, energía, otros tipos de insumos para generar energía, y obviamente dentro de estos procesos nosotros necesitamos hacer eficiencia térmica. Lo más básico que tenemos aquí, y debemos de entender dos ejemplos para los dos tipos de audiencia que tenemos. Tenemos audiencia que sabe mucho del tema, que le va a quedar muy claro todo lo que estamos platicando, y tenemos audiencia que apenas se está metiendo en el tema. Entonces es importante que veamos esto. Generar energía de cualquier tipo tiene un costo. Correcto. Y se puede generar por medio de quemar gas, combustóleos, combustibles, cualquier tipo de combustible, pues tiene un costo de insumo para poder generar esa energía. Entonces, esos insumos, en este caso de combustibles, tienen un costo. En el caso de frío extremo o de generación vía eléctrica, pues ese es el consumo eléctrico que tenemos. Ese consumo ya me costó. Entonces, al poner un sistema aislante, lo que estamos haciendo es controlar la manera en que el ambiente va a tratar de forzar el igualar las condiciones. Es decir, si yo tengo una superficie muy caliente, el ambiente naturalmente por física va a tratar de homologar esas temperaturas. Es decir, el cuerpo con más energía, vamos a hablar de energía como igual a calor, el cuerpo con más energía va a perder esa energía en el ambiente para homologarse. De esa manera es que todos los sistemas pierden energía, los sistemas calientes pierden energía y los sistemas fríos ganan energía. Ahora, como bien lo dices, Fernando, vamos a tratar de acercar a la gente qué tiene que ver todo esto con el aislamiento térmico, ¿eh? Bueno, actualmente en los periodos del 95 hacia acá, las toneladas emitidas en todo el país pues sobrepasan los 35 millones de toneladas de dióxido de carbono. Demasiado. Entonces, de esa parte, solo un 35% está enfocado en la parte de la industria de la construcción. Ok. Ese 35% que se genera
aplica de manera anual es el que nosotros nos dedicamos a estudiar. Y en base a lo que nosotros hemos estudiado, el aislamiento puede representar un ahorro o una disminución en las emisiones de CO2 de un 40%, que es bastante grande. Queremos que entiendan cuál es la importancia del aislamiento térmico en esta parte de la eficiencia energética. ¿A qué vamos? Si nos ponemos a revisar, la Comisión Nacional de Energía y de Eficiencia Energética ha dicho que de aquí al 2050 nosotros tenemos que reducir la emisión del CO2 si no queremos disparar la generación de energía hasta 5 veces más. Es decir, o eficientamos o aumentamos la cantidad de... Es correcto. Es decir, si no eficientamos, vamos a tener que generar energía de 5 veces mayor a la de ahorita, que nos va a hacer emitir 5 veces más la cantidad de dióxido de carbono que actualmente está. Lo cual, ¿estás de acuerdo? No es viable. El planeta no va a soportar que generemos 5 veces más de desperdicios al ambiente. ¿Estás de acuerdo? Es correcto. O sea, ya estamos muy cerca del punto de no retorno de emisiones contaminantes, donde nuestro planeta no va a poder recuperarse, y todavía poner esos datos al balance son datos muy duros. Aparentemente son datos sencillos, pero si lo analizas y lo pones en perspectiva, son datos muy complicados. Ahora, créeme que hacer esa disminución, actualmente las legislaciones no son tan estrictas como para decir, oye, a ver, tú vas a ser constructor, tú vas a transformar un producto, bueno, vas a tener que hacer esto para poder contribuir con eso. Actualmente en México no, pero en países como Europa, Alemania, Estados Unidos, ya hay diferentes directrices que están enfocadas para el 2050, ¿verdad? Es decir, a ver, espérame, para poner eso en perspectiva también. Todos sabemos que la situación en México en cuanto a reglamentación no es la que deberíamos de tener. Correcto. O sea, son mucho más... Yo tengo colaboradores, colegas que les mando un saludo en Europa, en Estados Unidos, en Asia, y sus regulaciones son mucho más agresivas y mucho más rígidas. En México inclusive tenemos normatividad, que vamos a hablar de eso más adelante, es correcto, que no se respeta, y aparte de que no se respeta, ni siquiera se verifica. ¿Cuál es la necesidad de tener una normatividad obligatoria, de calidad obligatoria, cuando no se verifica? ¿Estás de acuerdo? Es correcto, estás prácticamente en lo correcto. Normalmente tenemos las normativas, las regulaciones, que solo ciertas partes respetan. Entonces, hay una comisión que se encarga de regularlo, que es la Comisión Nacional de Eficiencia Energética, pero que realmente no tiene tiempo para estar viendo todo, ¿eh? Entonces, la mayor parte de la industria que respeta este tipo de situaciones son las paraestatales. Correcto. Entonces, son las que normalmente sí tienen una regulación, sí están apegadas a hacer un informe al gobierno, y obviamente todos estamos con la obligación de hacer un libro anual de qué es lo que estamos emitiendo, pero no todos lo respetamos, por decirlo de alguna manera. Pero sí creemos que no en un futuro muy lejano va a empezar a haber una regulación de manera estricta. No, pues entonces, ¿qué ganamos nosotros con empezar a meternos en esto? Bueno, adelantarnos. Es decir, si todavía no nos lo han exigido, ¿qué esperamos? ¿Por qué vamos a esperar a que nos los exijan, va? Además, creo que también hay que decir las cosas como son. El invertir en aislamiento térmico, y estoy hablando en todas las industrias, desde mi casa, poner aislamiento en mi casa, hasta las más grandes industrias, refinerías, ciclos combinados, etcétera. El aislamiento es la inversión más sencilla que puedes hacer, que te va a generar rendimientos muy rápidos. Es decir, el aislamiento, en mi experiencia, en menos de 6 meses se paga solo. Y de ahí para adelante tienes puro rendimiento directo a tu economía. Entonces, es igual que si yo pongo aislamiento para mi casa y me ahorro un 35, un 40, un 50% del recibo eléctrico, es lo mismo para una industria que a lo mejor invierte 12 millones de pesos o $600,000 de energías, de combustibles, lo ahorra directamente con una inversión de aislamiento. Es increíble, es una de las pocas inversiones que puedes hacer que rápidamente se paga sola. Si tú estás de acuerdo, Fer, para no hacer tan largo el tema y poder empezar a cerrar números, yo quisiera que pensaran un momento y vieran este ejemplo muy rápido. Si tú en la casa consumes con el aire acondicionado para poder refrescarlo a una temperatura de confort y metes aislamiento a lo básico que son las paredes y los techos, tú puedes ahorrar hasta un 20% de energía. En la casa. Es correcto. Si haces un estudio de cuánto te cuesta hacer un edificio y construirlo hasta que lo derribas y el ciclo de operación, el 40% de los gastos son energía.
O sea, olvídate de lo que cuesta la construcción, lo que costaron los materiales. El 40% de todo lo que tú te vas a gastar haciendo un edificio y dándole su vida útil y derribándolo es el 40% de los gastos. Entonces, imagínate ahorrar un 20% de ese 40%. No, es un dineral. Eso es un ejemplo muy rápido. Y amigos de la industria, si nos están viendo, si tú trabajas en alguna planta de procesos, el hecho de que aísles tus líneas de vapor, líneas de condensado y líneas de vapor, si las aislamos nosotros, podemos reducir un 20% también. Es tan fácil como eso. O sea, si comenzamos con lo que ya sabemos que normalmente no cuidamos y realizamos el aislamiento de este tipo de estas dos situaciones, tanto en el hogar como en la industria, y hacemos este aislamiento, ya tenemos ganado un 20% de ahorro energético. ¿Estás de acuerdo con mucho de eso que dices? Es por desconocimiento. O sea, muchas veces nosotros no sabemos que existen herramientas para calcular cuánta energía deberíamos estar gastando en nuestros sistemas y cuánto quiero ahorrar. Por ejemplo, nosotros hacemos estudios térmicos en la empresa, ¿estás de acuerdo? Si lo analizas, un estudio térmico en ciertas condiciones puede generarte que tengas control de la información para ahorrarte entre el 90 y el 95% de la energía que estamos utilizando. Es decir, si yo gasto 10 millones, estarías ahorrando 9.2 millones más o menos de energía y el resto sería energía real. ¿Estás de acuerdo? Sí, es correcto. O sea, no estamos hablando de números estimados, estamos hablando de números promedio que hemos visto ya reales en estudios que hemos realizado en campo. Las eficiencias son muy altas. Una eficiencia muy baja en un sistema de vapor, ¿qué te gusta? ¿85%? Pues yo creería que un 85% todavía lo logran con lo mínimo indispensable. Con el requerimiento mínimo sin necesidad de hacer algún cálculo. Y créeme que ya el porcentaje, con que tú le disminuyas un 5% a algo de un gasto, ya para ti debe ser un ahorro. Claro, sí. Entonces, como nuevamente dices, el aislamiento también no es un sistema que me va a costar muy caro, que tengo que estar manteniendo, que es muy importante. El aislamiento puede estar 5 años a 10 años, dependiendo del tipo de aislamiento de vida útil, en la que no tienes que darle ningún tipo de mantenimiento. Bueno, ahí déjame meto yo en la normatividad que tengo de otros países o inclusive otros continentes. Lo que hacen es que el aislamiento le dan vuelta un 20% anual al aislamiento. Entonces, en 5 años tú renovaste todo tu aislamiento. Ese es el deber ser, es el ideal. ¿Cuánto requiere tu planta, tu proceso? Es asunto tuyo. Pero si tú pudieras proteger un 20% de aislamiento por año, tus eficiencias harían que eso se pagara solo. Y es un estándar de trabajo que no se aplica en México. Es no correcto. sabemos en otro lado de Latinoamérica, pero es realmente eso. La gente a veces desconoce cuáles son los beneficios que te pueden traer ese tipo de situaciones. Si tú le dices a una persona, oye, a ver, no te vas a gastar 1,000 pesos diarios, te vas a gastar 800, créeme que la gente no lo piensa 2 veces. Claro. Pero no conozco cómo me puedo ahorrar esos 200 pesos, pues sigo gastando los 1,000 pesos, ¿verdad? Es importante tener estos datos. Y con este nuevo programa que estamos haciendo, queremos que esta información que estamos nosotros transmitiendo les sirva a ustedes, pues, para el beneficio de su empresa, de su casa, de sus procesos, y que puedan obtener algo de ello, ¿verdad? No es algo que estemos inventando, simplemente estamos tratando de transmitir el conocimiento necesario, y créanme que nosotros les podemos ayudar en lo que se requiera. Pero claro, mira, Insulation Army es un brazo de redes sociales de la empresa a la que pertenecemos, que es Aislamientos y Forros Industriales. Nosotros como empresa, ya metidos en nuestro trabajo diario, en el día a día, te podemos ayudar en muchas cosas, pero nos hemos dado cuenta que es más el desconocimiento de que existe la manera de que yo te ayude sin costo a que tú lo calcules, que te des cuenta cuánto te vas a ahorrar y luego ya tú puedas pelear una inversión ante dirección, tú mismo puedas tomar una decisión más informada, pero no tiene costo, es un servicio. Pero de acuerdo a los videos que hemos hecho antes, quiero ser congruente. Si no sabes que se puede mejorar, no lo mejoras. No lo mejoras. Si no estás consciente de cuánto gastas y cuánto quieres llegar, no sabes a qué vas a llegar, cuáles son tus objetivos. Déjanos ayudarte. A mí y a cualquier profesional, quiero dejar claro esto, cualquier empresa que te pueda ayudar con un estudio térmico, ya con eso te aseguro que ya es una empresa decente. No cualquiera te lo hace y no cualquiera lo hace gratis. Las empresas grandes lo hacen y lo hacen gratis. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que tú estés preparado para que cuando tú me pidas a mí una especificación o me pides ayuda, yo pueda ayudarte a ti a tomar la decisión y no que me dejes a mí la decisión, porque nadie conoce mejor tus procesos que tú mismo. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Es importante. Pues bueno, digo, Fer, no sé si hay alguna cosa más que decir.
Yo creo que el tema está desarrollado como normalmente lo sabemos hacer. Y yo les doy las gracias por habernos escuchado en este capítulo. Los esperamos en los siguientes. No olviden suscribirse. Ahí está la página. Por favor, denos like si les gustó el video. Vamos a seguir nosotros trabajando sobre los demás videos. No olviden escribirnos, todas las sugerencias son importantes. Sugerencias, por favor. Creo yo que esto va para bien. Yo creo que sí. Esperemos que pueda servir la información. Yo creo que nada más hay que agregar que este tema es un tema largo, que vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver, para que se den una idea y estén atentos, vamos a estar hablando de normatividades. De dónde nacen, hacia dónde van, qué van a lograr. Vamos a estar hablando de cómo lograr diseñar un sistema aislante desde cero. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Es decir, ¿qué condiciones quiero lograr? ¿Qué características? Cada material es perfecto para la aplicación para la que fue creado. Es decir, tenemos un amplio catálogo de materiales, que cada material tiene su nicho y vamos a explorar cada nicho de cada material, que puedas ver tú directamente cuáles son los beneficios de cada uno, que puedas diseñar tu sistema. Lo quiero inífugo, bueno, requiero estos materiales. No quiero acústico. Quiero acústico estos materiales. Quiero evitar corrosión debajo del elemento. Estos materiales con este sistema. Vamos a ayudarles bastante y espero que estén disfrutando esto, que nosotros lo hacemos con mucha pasión, lo hacemos con mucho gusto. Yo creo que si algo nos ha caracterizado es que realmente disfrutamos lo que hacemos. Y esperamos contar con ustedes. Todos sus comentarios son lo mejor que podemos hacer. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Suerte.